En el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 37, vamos a leer Génesis 37, vamos a leer los primeros versículos. Del 1 al 11 dice así la palabra del Señor. Dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. Esta es la tierra de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Quizás muchas personas se preocupan o se angustian por la vida que nos va a tocar o que puede venir en el futuro. Y no nos acordamos o no nos damos cuenta de que nosotros ya somos salvos y que no tenemos de qué preocuparnos, porque siendo salvos todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, y que solo tenemos que buscar las bendiciones que Dios nos ha dado ya y que están dentro de nosotros. Pero muchas veces nos quedamos preguntándonos cómo buscar estas bendiciones, y a veces podemos pensar equivocadamente o erróneamente que necesitamos muchas cosas. Puede ser que a veces podamos pensar: necesitamos una iglesia más grande. Podemos pensar: necesitamos una iglesia con más miembros. Necesitamos más personas, incluso podemos pensar. Y no nos damos cuenta o no nos acordamos que simplemente por una persona simple, una persona como nosotros, en la cual Dios puede usarnos, una sola persona, para salvar a las 237 naciones. No hacen falta muchas personas para eso. Con una sola persona puede hacerse. Así como Dios usó la vida de José, muchas veces tenemos que entender que no importa cuál sea nuestro carácter, no importa cuáles sean nuestras propias limitaciones, lo que tengo que saber es lo que Dios puede hacer a través de nosotros y a través de nuestros límites que podemos llegar a tener. Si vemos a través de la Biblia, vemos muchos casos como este. Vemos, por ejemplo, cuando los 12 espías fueron enviados por Moisés a la tierra prometida, ¿no? Antes de entrar dijeron: vamos a mandar 12 espías. ¿Nos acordamos? 10 de ellos, ¿qué dijeron? Tomaron una determinación incorrecta. No vamos a entrar porque hay gigantes, porque hay murallas, porque hay gente de guerra, hay ciudades amuralladas. Pero en cambio, solamente 2 de ellos tomaron el pacto. Y 2 de ellos quedaron con esa palabra donde dijeron: tenemos que ir, tenemos que entrar, vayamos a Canaán. Aunque muramos, aunque perezcamos en el intento, tenemos que entrar en la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios nos dio, es esa tierra que fluye leche y miel, es esa tierra que Dios nos dio cuando salimos de Egipto. Y es la tierra que tenemos que poseer, no importa lo que haya, tenemos que poseerla. Y solamente eran 2. A veces podemos equivocarnos con este pensamiento, porque incluso al entrar en la tierra se encontraron con una gran dificultad. Si nos acordamos, se encuentran con el monte Anac. ¿Y ese monte qué significa?
que era una zona muy escarpada, era muy difícil, pero no solamente eso, sino que allí vivían gigantes, es decir, hombres fuertes, hombretones, gente de armaduras, gente poderosa, y todos estaban atemorizados por esa situación, todos se quedaban como diciendo, a ver quién es el guapo que va, a ver quién es el guapo que se enfrenta ante esta situación. Y hubo uno, un loco, que a veces le digo, es un loco llamado Caleb, pero que todavía conservaba en su corazón el pacto que Dios le había dado a través de Moisés. Él conservó en su corazón y después de 45 años, hermanos, después de 45 años de que salieron de la tierra, este hombre llegó y proclamó, dame esa tierra a mí. Porque es el pacto y la palabra que Dios me dio a través de Moisés. Y no importa que yo tenga ahora mismo 80 o 85 años, no importa que hayan pasado 45 años, no importa desde que yo tomé esta palabra y yo tomé este pacto, han pasado muchos años, he envejecido, es verdad que he envejecido. Pero aún así, dame esa tierra, porque yo la conquistaré, porque es la tierra que nuestro Dios nos ha dado. Es la tierra que Dios nos ha entregado. Por causa de un hombre que se atrevió a creer y a confiar en la palabra que Dios le había dado, este hombre desafió a todos, desafió a esos ejércitos y proclamó, dame esa tierra, porque me los comeré como pan. Me los comeré como si fuese algo sencillo. Hermanos, tenemos que ser personas, hombres y mujeres de verdad. Tenemos que ser hombres y mujeres que tomemos el pacto, no importa. A veces podemos pensar, somos pocos, podemos pensar, es una iglesia pequeña, podemos pensar que mira el grupito que somos, 4 gatos mal contados, dicen por ahí, ¿verdad? Se suele decir, no importa, lo que importa es que nosotros tomemos el pacto y la palabra que Dios nos está dando. No importa. ¿Podemos ser mucho más? Sí. Vino una época donde había hasta 14 jueces pasaron. Una época donde estaban ahí. ¿Pero qué es lo que dice la palabra? Que cada uno de ellos hacía lo que bien le daba la gana, lo que bien le parecía. Después de estar todo ese tiempo siendo jueces, no funcionó, no les funcionó nada. Dios tiene que levantar a un niño. Dios tiene que levantar a un niño llamado Samuel. Tiene que levantar un niño para que esté durmiendo al lado del arca, porque en aquella época el sacerdote estaba ahí y todo lo había corrompido de tal manera que no funcionaba nada. Incluso los hijos del profeta o los hijos del sacerdote se habían llevado cosas del templo. Ya no estaba funcionando la llama y el fuego en el templo porque no había nadie que lo mantuviera. Dios tiene que levantar a un niño, no levanta un ejército, levanta a un niño. Cuando a veces le pedimos a Dios que Dios sobrepoderosamente, como Dios le dijo a Moisés en un momento, Dios le levanta y dice, tienes que ir a mi pueblo. Cuando Moisés estaba clamando, cuando el pueblo está clamando por 400 años de esclavitud, cuando un pueblo está clamando por el problema y por la angustia y la dificultad, cuando el pueblo clama, ¿Dios qué hace? No levanta un ejército. Dios no levanta un ejército de ángeles y envía a los ángeles. No, cuando Dios tiene que rescatar al pueblo, ¿qué es lo que hace? Llama a un hombre. Llamó a Moisés. ¿Y qué le dijo? No le dio una solución y no le dijo, oye, voy a llevar un ejército. Le dijo, ve a Faraón y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo a que haga sacrificio, que dé culto al desierto. Hermanos, en un principio no le dijo que le iba a libertar al pueblo. Simplemente le dijo, empieza a que hagan culto en el desierto. O sea que cuando el pueblo está pidiendo ayuda y socorro porque están oprimidos por la esclavitud, ¿Dios qué les manda? Dar culto. ¿Tiene lógica? ¿Tiene razón de ser? ¿Tiene sentido? Humanamente no tiene ningún sentido. Esa gente que necesitaba un libertador, necesitaba a alguien con poder. Posiblemente un ejército, necesitaría a alguien más poderoso. Pero lo que Dios nos manda cuando necesitamos, Dios nos manda que demos culto. Porque es mucho más importante eso que cualquier ejército, sino que nosotros de verdad estemos centrados en la palabra, estemos centrados en el Evangelio. Y cuando estamos orando para que Dios haga la obra, hermanos, no esperes a que Dios mande ejércitos, porque Dios te va a mandar a que des culto. Porque Dios te va a mandar a que estés en la presencia de su persona, de que estés delante de Él en todo tiempo y en todo momento.
Dios no va a mandar a ese ejército, te va a mandar quizás a mejor a un niño, quizás te va a llamar o va a mandar a un remanente que Dios lo levante, para que llegue ese momento cuando incluso pudiera escuchar estas palabras que escuchó Samuel cuando le dijo, ninguna de sus palabras cayó a tierra. Ninguna de las palabras que Samuel dio, capítulo 3, versículo 19, si alguien luego lo quiere leer, dice que ninguna de sus palabras cayeron al suelo. Todas se cumplieron, hermanos, todas. Cuando Dios levanta a una persona, no importa cómo sea, Dios obra poderosamente. Una sola persona, David, se mantuvo fiel al pacto y a través de él surgió la nación que salvó. A través de él. Los siervos de David, ¿qué decían? Vamos a matar al rey ahora que podemos. Ahora que cuando estábamos en la cueva, oye, vamos a matarlo cuando está dormido. Pero David era una persona que confesó, ¿cómo yo voy a matar al ungido de Jehová? ¿Cómo yo voy a hacer eso si fue Jehová Dios quien lo levantó? ¿Cómo voy a hacer yo eso y voy a levantar la mano cuando Dios me ha dado la palabra y la promesa de que a través de mí, yo siendo rey, voy a liberar a este pueblo? ¿Por qué voy a precipitarme en hacer las cosas? ¿Por qué voy a meter la mano en el plan de Dios? Y aquí tenemos que aprender, hermanos, a no meter la mano dentro del plan de Dios, sino que dejemos que Dios obre poderosamente. Hermanos, tenemos que dejar que Dios haga la obra. No necesita Dios nuestra ayuda. A veces pensamos que necesitamos ayudar a Dios. Eso pensó Abraham, ¿os acordáis? Cuando Abraham baja a Egipto y se sube a una criada Agar, ¿qué es lo que dijo? Voy a ayudar a Dios. Porque como mi mujer es estéril y yo soy mayor, no podemos tener hijos, es imposible que tengamos hijos con la edad que tenemos. Mi esposa estéril, no podemos tener hijos. Vamos a ayudar a Dios. Con Agar, con la criada, voy a tener un hijo. Voy a ayudar a Dios. Hermanos, no ayudemos a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Somos nosotros quienes le necesitamos a Él, no Él a nosotros. Moisés también quiso ayudar a Dios. ¿Cómo? Voy a ayudar a mi pueblo, voy a liberar a mi pueblo, voy a ayudarle. Y cuando vio a un criado, a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos, un hebreo, ¿qué hizo? Lo mató. Cuando nosotros metemos la mano nos equivocamos y vienen los problemas. Hermanos, necesitamos recibir la palabra y saber que Dios tiene todas las cosas preparadas, como la vida de José. José comenzó a orar en la dificultad. José comenzó a orar en esas situaciones. José empezó a orar cuando perdió a su madre. No fue una situación fácil, no es sencillo. Cuando siendo joven como era José, que se quedara sin madre, que pereciera su mamá. No era una situación fácil, pero a través de la oración José descubrió el pacto que Dios hizo con él. Dios descubrió en ese momento de dificultad y en ese momento vio la visión, vio el sueño que Dios le dio y el resto simplemente se cumplió. Poco a poco se fue cumpliendo. Esto se manifestó en la medida que se vio en ese sueño que Dios le había dado. Hermanos, tenemos que ver esta palabra, no importa los que seamos. José en este momento fue el primer misionero que Dios envió a Israel. José se puede considerar ese primer enviado de parte de Dios para salvar a su pueblo. Tenemos que salvar a nuestro pueblo. ¿Pero cuál es nuestro pueblo? Dios nos ha dado toda la nación de habla hispana. A veces tenemos que orar y tenemos que ver y entender que si estamos aquí, hermanos, si Dios os ha traído aquí, que venís de distintas nacionalidades, que venís de Colombia, que venís de Ecuador, que venís de Perú, que venís de a saber dónde, incluso hasta de Inglaterra, ¿verdad? De Rumanía también, pero la mayoría que somos de habla hispana, amén. ¿Cuál tiene que ser nuestro campo? Tiene que ser el campo de habla hispana. Hermanos, ¿a dónde Dios nos va a llevar? Y tenemos que orar para ser esos misioneros dentro de nuestras comunidades que iluminemos el campo hispano, hermanos. Siempre vamos a encontrar hispanos por donde vayamos. Yo les decía cuando estábamos en la misión en Corea, les decía, estamos más conectados con Estados Unidos que con Europa. Pero claro, nos decían, sí, pero es que España está en Europa. Digo, pues es verdad, tienes razón, España está en Europa. Pero España no es un país que se considere
muy políglota. En España el idioma no es nuestro fuerte, los españoles, ¿verdad? No es nuestro fuerte, los españoles. No sabemos muchos idiomas. Entonces, en Europa, ¿cuántos países hay de habla hispana? ¿Cuántos? En Europa, uno, España, no hay más. Ahora, tú vete a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuántos idiomas te vas a encontrar en Estados Unidos? ¿Quién ha estado en Estados Unidos? ¿Alguien ha estado en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Has podido hablar en español en Estados Unidos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Hay problemas para hablar en Estados Unidos en español? Ninguno. Hermanos, hemos estado en Nueva York, hemos estado en California, hemos estado en Texas, hemos estado en Miami, hemos estado... y en todos no sabemos inglés. La hermana Elena me preguntaba, digo, no. Digo, inglés, por desgracia, no soy políglota. Pero digo, es que tampoco me ha hecho falta. Porque nos hemos movido por Estados Unidos y no me ha hecho falta el inglés. ¿Por qué? Porque está lleno de hispanos. Por todos los sitios. Y voy a un burger y le digo, a ver el dependiente, uy, ese tiene cara de latino. Y efectivamente, y ahora español. A lo mejor ha nacido en Estados Unidos, pero sus padres son hispanos, saben el español, no nos hace falta. Y no he hablado de Hispanoamérica. Todos los países excepto Brasil hablan el castellano. Amén. Bueno, con ramificaciones y con palabras a veces diferentes, pero nos entendemos, ¿verdad? Nos entendemos. ¿Dónde vamos a ir a predicar? ¿A quién vamos a predicar? A los de habla hispana. Amén. Hermana Dana, lo siento, bienvenida, por cierto. Pero está bien, Rumanía también está dentro de Europa, pero la realidad ¿cuál es? De habla hispana. Por eso tenemos que encontrar esta respuesta que Dios le dio. Somos misioneros que Dios nos ha llamado en este campo para proclamar el Evangelio. José era un misionero. Si vamos a trabajar en una empresa, piensa, donde vayas a trabajar, ese es tu campo misionero. Soy el misionero, tienes que pensar, soy el misionero que Dios me ha puesto aquí para salvar esta empresa. Estás en un barco trabajando, ¿verdad, Lucho? ¿Eso qué es? Ese es tu campo misionero. Dios te ha puesto en ese lugar para que proclames el mensaje del Evangelio. ¿Hablan español o no? Sí. Casi todos, no, alguna habrá que no. Pero ese tiene que ser nuestro campo. Tenemos que ser el misionero además en nuestro hogar, en nuestra casa, que salvemos a nuestra propia línea familiar, a nuestros hijos, a nuestros padres si no son creyentes, a nuestros nietos. Tenemos que ser esos misioneros para salvar el campo donde Dios nos ha llamado, como hizo con José. Y llegarán las respuestas. A veces no nos gusta cómo llegan las respuestas. El problema es que cuando vienen respuestas a nuestra vida, no las sabemos ver. Porque no nos gustan como vienen. Vienen en un formato que no nos agrada. No es agradable para nosotros. ¿En qué formato llegó en la vida de José? José fue misionero, pero ¿cómo fue José misionero? Se lo llevaron como esclavo. ¿Cómo fue misionero? Fue como esclavo. ¿Cómo llegó Pablo, el famoso apóstol Pablo? ¿Cómo llegó a Roma, donde él quería predicar? Y dice, yo quiero llegar a Roma. Muy bien, Pablo, vas a ir a Roma. Ahora, ¿cómo fue Pablo a Roma? ¿Cómo fue? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde fue? ¿En la Renfe? ¿En tren? ¿En avión? ¿Cómo fue? En BlaBlaCar. ¿Cómo fue? ¿En barco? ¿Pero fue en un camarote de primera? ¡Fue prisionero! Fue prisionero. José fue como esclavo. Pablo llegó a Roma gratis, eso sí. Eso sí. No le costó un chavo llegar a Roma. Fue gratis. ¿Pero cómo fue? Fue preso. Fue encarcelado. No nos gusta esta forma de llegar. No nos gusta el sistema que a veces Dios utiliza. A veces Dios utiliza estos formatos y por eso perdemos las bendiciones de Dios, porque vienen en un formato que no pensamos que viene de parte de Dios, porque creemos que Dios viene con angelitos, con alas y todo ese tipo de cosas. Pero Dios tiene que llevarnos e introducirnos de esta manera. Pero es que no solamente fue como esclavo, es que cuando las cosas le iban funcionando, cuando las cosas le iban bien a José, aun siendo esclavo, cuando ascendió de grado y fue siervo ya en la casa de Potifar,
A continuación, ¿qué le pasó? Que como era atractivo, parece ser, la mujer de Potifar se encaprichó de él. ¿Dónde terminó? Para hacerlo breve. ¿Dónde? En la cárcel. En la cárcel. ¿Cuál es la forma de bendecir Dios? A veces Dios permite o nos lleva a pasar por la cárcel, incluso a recibir, a veces a veces el pensamiento de que las personas no nos valoran o nos engañan o nos mienten o simplemente nos ignoran o se olvidan de nosotros. Porque José, cuando le fue al copero que le dijeron que iba a salir, ¿qué le dijo José? Oye, cuando estés con Faraón, acuérdate de mí. ¿Os acordáis de ese texto? ¿Qué le dijo? Acuérdate cuando estés con Faraón. Dile que estoy aquí, que es injusto que yo esté aquí, para ver si me saca. Ese era el pensamiento de José. ¿Y cuál fue el pensamiento de Dios? Tú no te vas a acordar, le dijo. Tú no te vas a acordar. Y ahí se va a quedar José. Más tiempo. Es la decepción, el desengaño de ver cómo las personas en las cuales él le había ayudado y cuando le pide ayuda a él, se olvidan, se olvidó. ¿Qué pensaría José? ¿Alguien sabe o recuerda más o menos el tiempo que José pudo estar en la cárcel? 3 años. ¿Cuánto? 3 años. ¿Cuántos? 3. ¿3? Multiplícalo por 5. 15. Alrededor de 15 años tuvo que pasar. Alrededor de 15, entre 10 y 15. Porque no sabemos los años que tuvo o tenía cuando era joven y fue llevado como esclavo. Pero probablemente entre 10 y 15 años tuvo que estar en la cárcel. Lo que sí sabemos es que estuvo en la cárcel hasta los 30 años. Hasta los 30 años. ¿Por qué a los 30 años? ¿Por qué tuvo que esperar Dios a que José cumpliera los 30 años? ¿Alguien sabe? Esto parece la clase de los jueves, ¿verdad? Haciendo preguntas. Una razón sencilla. Ningún funcionario público en Egipto podía ser menor de 30 años. No podía ser ningún funcionario público tener menos de 30 años. Por eso Dios tiene que preservar a José. Le dije, espérate un poquito, cuando seas mayor hablamos. Y le tuvo que dejar ahí, esperando el qué, el tiempo de Dios. Y tuvo que esperar ahí, un hombre simplemente esperando el tiempo de Dios. Hoy en día, ¿cuánto tiempo podemos ser capaces de esperar nosotros? ¿Cuánto tiempo somos capaces de esperar a que Dios obre en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo antes de desesperarnos, antes de subirnos por las paredes, antes de maldecir incluso y a negar a Dios incluso porque estoy desesperado? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para llegar a ese punto de desesperación? Después de que cumpliera esos 30 años, Dios se le hace recordar al copero, acuérdate con el sueño del faraón, y le hace recordar, ay, yo recuerdo que había un tal José en la cárcel, ahora, después de los 15 años, ¿no? Pero era el tiempo de Dios, era el tiempo y el momento de Dios para que él llegara a ser gobernador de Egipto y el plan de Dios se consumara. Y vimos cómo Egipto entero se pudo recibir el mensaje de que Dios es el Dios verdadero a través de la vida de un hombre que fue fiel al pacto de su palabra. Solamente a través de un hombre que fue fiel a ese pacto. Y Dios cumplió con el pacto que le dio a José. La respuesta que recibió José estaba en el campo y recibió respuestas en ese lugar. No la recibió en su casa. Dios tiene que sacarte de tu casa para darte las respuestas. Nosotros queremos recibir las respuestas ¿cómo? Cómodamente en la casa. Si es posible en el sofá. Si es posible tumbado, ¿no? Y si no, bueno, pues en la iglesia, en un culto. Y a veces esperamos que Dios obre un milagro en un culto. Pero ¿cuántas veces ya he dicho? ¿Cuántos milagros ocurrieron dentro del templo cuando estuvo Jesús en la tierra? ¿Cuántos milagros en el templo encontramos o en la iglesia encontramos en la Biblia? En la puerta sí, pero dentro. En cambio nosotros queremos trasladar todo dentro de la iglesia. Hermano, todo está fuera de la iglesia. Pastor, es que no tengo economía. La economía está fuera, no está en la iglesia. Los milagros están fuera, no están dentro de la iglesia. ¿Puede haberlos en la iglesia? Claro, Dios es Dios. ¿Quién le va a poner límites a Dios? Pero ¿dónde Dios va a obrar los milagros? En el campo.
Fuera. Donde están las personas, donde necesitan el Evangelio, donde necesitan escuchar el mensaje de Cristo y donde necesitan ver el poder de Dios. En la iglesia no. ¿En la iglesia alguien duda del poder de Dios? Hermanos, a veces es verdad que necesitamos quizás ver milagros para creer en Dios. ¿Alguien necesita milagros para creer? Por eso muchas veces cuando se habla de milagros, yo me quedo un poquito así como diciendo, no saben muchas veces lo que se pide. Para que haya milagros tiene que haber confrontación, tiene que haber problemas, tiene que haber angustia. A veces cuando decían o hablaban de los dones y muchas veces decían, no, es que los que no te hablan en lengua parece como que no tienen el Espíritu. Y yo al principio me lo creía. En un principio digo, wow, pues será verdad, no lo sé. Pero uno luego va entendiendo, va viendo y diciendo, ¿y si no hablan lenguas, qué pasa? Nada. ¿Qué va a pasar? Si Dios te lo da, gloria a Dios, pero si no, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Es más, no me hace falta hablar lenguas, no me hace falta una señal visible para creer. Si hablas o no hablas, da igual, no me hace falta un milagro para creer. No me hace falta que alguien o yo mismo hable en lenguas para, ay, ya hablo lenguas, entonces sí tengo el Espíritu. Hermano, no necesito una señal para creer. Yo sé en quién he creído, no en qué. Yo no creo en una ideología, no creo en un planteamiento religioso dogmático, no creo en una religión, no creo en una denominación. Pablo, ¿qué es lo que dijo? Yo sé en quién, no en qué, en quién he creído. Yo he creído en Cristo Jesús. ¿En quién hemos creído vosotros? ¿En quién has creído tú? ¿Has creído en Cristo o en una religión, en una ideología, en una doctrina? Hemos creído en Cristo, no me hace falta ninguna otra cosa, no me hace falta una señal. No me hace falta meter los dedos como hizo Tomás, necesito meter los dedos en las manos de Jesús, necesito meter los dedos en el costado de Jesús para creer. ¿Qué le contestó Jesús? Bendito aquel que sin ver creyó. Amén. No me necesito ver para creer. Pero porque creo es que veo los milagros de Dios, que es diferente. Amén. Yo no necesito ver un milagro para que pueda creer, pero sí que creyendo he visto muchos milagros en mi vida. José, podríamos algunos quizás pensar, entonces José disfrutó del problema de la esclavitud. Podemos pensar que a lo mejor José disfrutó de la cárcel. José no era masoquista, me consta, no era masoquista, no le gustaba que le azotaran, no le gustaba pasar hambre en la cárcel, no le gustaría ser un criado que tenga que estar obedeciendo. Pero José no disfrutó de los problemas, pero también te digo otra cosa, tampoco disfrutó de las respuestas. Porque nosotros enseguida pensamos, bueno, José es que estuvo en la cárcel, José fue esclavo, pero luego fue gobernador. Entonces, digamos, lo compensó. No. Nosotros cuando pasamos por el problema, bajamos al valle. ¡Ay, qué angustia, qué problema, qué sufrimiento! Viene la queja, viene la murmuración, viene la crítica, viene el desasosiego, viene... Luego cuando recibimos una respuesta de Dios, ocurre algo importante y de pronto, ¡aleluya, gloria a Dios! Y nos salimos por las paredes, estamos contentos, somos los más espirituales del mundo porque Dios nos ha dado una respuesta, porque Dios nos ha bendecido de tal manera y de pronto nos hemos convertido en poco menos que ángeles. Y ya nos creemos todo, estamos ya en el quinto cielo, como Pablo. Estamos allá arriba, porque hemos recibido una respuesta, o porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha dado un trabajo, o porque Dios... Hermano, no. José no disfrutaba sufriendo en la cárcel, pero tampoco disfrutaba simplemente por ser gobernador. ¿Qué disfrutaría José? José disfrutó de que estaba junto con Dios. Él disfrutó de que él estaba en la presencia de Dios. Y él sabía en todo tiempo, y este era su secreto, que Dios estaba con él. De tal manera que Potifar lo vio. ¿Y qué es lo que dijo Potifar? No he visto a ningún otro hombre que el Espíritu de Dios esté con él como está con José.
El mismo Faraón dijo estas palabras. Es que Dios está con este hombre. ¿De qué disfrutó José? De que Dios estaba con él. Pero estaba con él en medio del problema, en la cárcel. Pero estaba también con él cuando era gobernador, cuando las cosas iban mal aparentemente y cuando iban bien aparentemente, indistintamente del bien y del mal que pudiéramos pensar nosotros. Él sabía, Dios está conmigo. Dios sabía que Dios estaba con él. Por eso cuando llegan los hermanos y le reconocen después del proceso, ¿cuál es el pensamiento de José? No me pidáis perdón a mí. No habéis sido vosotros los que me habéis traído hasta aquí. No, pero José, nosotros te vendimos. No, fuiste simplemente el instrumento de Dios. Fue Dios quien nos utilizó para traerme hasta Egipto, porque Dios tenía un plan aquí en Egipto. Hermano, es Dios quien provee de las circunstancias y de las situaciones. Por eso no es lo malo que puedas estar o lo bien que pueda venir. Es que siempre tengo que ver y disfrutar de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, Dios puede utilizarte en cualquier área, en cualquier momento. Dios puede hacer obras grandiosas. Por eso os bendigo en el nombre de Jesús, que disfrutemos de la bendición de Emmanuel, que disfrutemos de estar junto con Dios. Es el estar disfrutando de Dios. No importa si disfrutas de Dios en la cárcel, no importa si disfrutas de Dios en el barco pescando, pero lo importante es que disfrutes de Él donde estés. No importa si es en el trabajo, si es en Bilbao, si es en Santander o es aquí. Lo importante es que disfrutes de Cristo. Los estudiantes tienen que disfrutar. ¿Dónde? En los estudios, donde estés estudiando. Disfruta de Cristo. Disfruta de que Dios está contigo en todo tiempo. Eso es lo importante y es lo que entendió él. Que Dios, en la unidad de Dios, disfrutó en todo el trabajo que estaba haciendo, en toda la obra que Dios le llevó. José no disfrutaba de los problemas, no era tonto. Yo sé, no es disfrutar de los problemas. Cuando yo no disfruto del problema, cuando yo me quedo en el problema y cuando yo lo único que veo es el problema, hermano, ahí es cuando tienes un verdadero problema. Porque si tú no estás viendo en medio del problema, si tú no estás viendo que Dios está contigo, hermano, lo siento por ti, vas a sufrir mucho. Porque si tú no estás viendo que en medio del problema Dios no está contigo, hermano, mi pesar, mi pésame, porque vas a sufrir mucho. Porque no va a haber nada ni nadie que te pueda calmar, no va a haber nadie que te pueda, digamos, alentar, porque el único que lo puede hacer es Cristo en tu vida. Disfruta de lo que Dios hace, porque Dios te ama profundamente, y Dios quiere hacer su obra a través de ti. Dios quiere hacer su obra a través de cada uno de nosotros. Si nosotros le dejamos, si nosotros de verdad creemos en el pacto de Dios, si creemos en el pacto que hemos tomado de la sangre de Cristo, y de verdad creemos en ese Maranata, que Cristo venga. Pero que para que Cristo venga no es simplemente el anhelo y el deseo de proclamar Maranata, sino creyendo en que, Señor, cuando el fin vengas es cuando este evangelio haya sido predicado hasta lo último de la tierra. Que ese Maranata se convierta en que yo voy a hacer la evangelización, no importa los que seamos, pocos, muchos, aunque uno solo sea, pero creyéndole al pacto de Dios, aunque solamente uno. José sabía lo que nadie más podía hacer. José sabía esa palabra. José sabía que él tenía que ir donde nadie podría ir. Tenemos que entender esta palabra, porque José sabía que solo Dios es el único que puede rescatarte del sufrimiento. Él sabía que solo Dios, que solamente Dios podía levantarle, que solo Dios podía hacer la obra de rescatarlo de esa situación. Él sabía que estando Dios con él, solo Dios podía darle la solución y la respuesta. José sabía la realidad en la que estaba. Él sabía, esto no lo pueden solucionar los gobernadores, esto no lo puede solucionar ni el faraón. Nadie podía rescatarlo de la prisión, nadie podía rescatarlo del sufrimiento, nadie le podía levantar como gobernador. Solo José, que tenía el pacto, podía salvar a Egipto. Solo un hombre que tenga el pacto puede salvar a la nación que ni siquiera el rey podía hacerlo. Hermano, estamos viviendo en una nación, en un país, en España,
Hermano, que la situación del problema en España no lo va a solucionar los políticos, no lo va a solucionar el presidente de gobierno, que suficientes problemas tiene ya él en sí mismo. ¿Quién va a solucionar los problemas de España? ¿Quién va a solucionar la situación en España? ¿Quién va a quebrar la oscuridad que hay en España? ¿Quién? La Iglesia. Es nuestra responsabilidad. Es el plan que Dios nos ha dejado. Que tenemos que estar aquí, ¿para qué? Para salvar a la nación que está a nuestro alrededor. Hermano, parece que dices, es que eso es muy grande para mí. Tenéis que tener el valor, saber el valor que tenéis, que sois hijos de Dios, que sois evangelistas, que sois los misioneros, que no hay otro método, que el único método es que Dios está con nosotros, que no lo podemos hacer de ninguna otra manera. Solamente sabiendo que Dios está con nosotros. Por eso os bendigo, que podamos tener esa oración a tiempo completo, que estemos orando continuamente, que estemos en la presencia de Dios todo tiempo. Hoy compartía en la iglesia del Camino en Santander esta mañana y le hablaba del Salmo 23 y les decía que Dios nos lleva a lugares de delicados pastos, donde Él nos hará descansar, donde Él nos apacentará, donde hay ríos de agua fresca. ¿Os acordáis? Salmo 23, versículo 2. Y yo les decía, y comento también con vosotros, cuando llega ese momento donde el Señor nos dice venir aquí a descansar, donde nos dice venir aquí a tomar el alimento fresco, venir aquí a tomar el agua fresca, pero resulta que de pronto no nos apetece. De pronto no nos apetece parar. Llevamos todo el tiempo andando y ahora tenemos que parar. Ahora no quiero yo parar. Nos ponemos cabezones los creyentes, ¿no? A veces nos ponemos cabezones. Ahora no quiero. ¿Por qué? Hermanos, porque de pronto nos hemos convertido en las personas más importantes y más ocupadas del mundo. Nos hemos convertido últimamente que parece que tenemos una agenda de lo más apretada. Parece como que nunca tenemos tiempo. Tenemos tantas cosas tan importantes que hacer que no puedo parar y no puedo tener tiempo en la presencia de Dios. Estamos tan atareados, tenemos tantos compromisos ineludibles hoy en día que no podemos dejar nada porque tenemos cosas tan importantes que hacer que no puedo estar en la presencia de Dios, no puedo parar a descansar. Pero te estabas quejando hace un momento de que estabas cansado. Hace un momento nos estábamos quejando de la angustia del camino, de la dureza del camino, del polvo del camino, de los cardos, de las piedras. Estamos cansados de caminar en este mundo, de caminar en esta sociedad. Estamos cansados de ver cómo está el mundo, estamos agotados. Y cuando Jesús nos dice, ven y vamos a descansar, no es que estoy muy ocupado. No es que estoy muy atareado. No es que tengo compromisos ineludibles. Tengo responsabilidades que no puedo dejar, tan importantes. Y mientras tanto nuestro espíritu está pereciendo, agobiados de tanto trabajo y de tantas cosas, pero cuando decimos vamos a poner a descansar en la presencia de Dios y vamos a refrescar nuestro espíritu en la presencia del Padre, vamos a orar, vamos a coger la palabra, vamos a meditar en la palabra, vamos a gozar de la presencia de Cristo, vamos a gozar de la presencia de Dios. Ahora no puedo que esté ocupado. Amén. Tenemos que apartar todas las cosas que nos estorban, hermanos. Por eso muchas veces digo, tenemos tantas cosas que no son necesarias. No digo que no sean importantes, el trabajo es importante, la economía es importante, sí, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que yo no puedo eludir? ¿Qué es lo que yo no puedo quitarme? Yo puedo perder muchas cosas, puedo perder un trabajo, puedo perder muchas cosas. El móvil se te puede perder, el ordenador, yo qué sé. El coche se te puede estropear, muchas cosas. Lo que nunca puedo perder es estar en la presencia de Dios. Lo que nunca puedo perder es el Evangelio. Lo que nunca puedo perder es saber que Dios está conmigo. Que se me pierda el coche o no, que pierda el trabajo o no, que pueda perder un familiar o no, da igual. Lo que yo no puedo perder es la esencia de Cristo en mi vida. Porque eso es lo que me va a llevar a perecer. Disfruta de la evidencia de que Dios estaba contigo, de que Dios está contigo. Disfruta de esa evidencia. Párate en el camino, parar, hermano, parar, detenernos, para estar en esos lugares de delicados pastos. ¿Por qué? Porque a veces somos tan cabezones,
A veces, yo hablo por mí, pero como yo creo que más de uno somos parecidos, ¿verdad? Somos más de un cabezón que haya por aquí. El Señor quiere llevarnos por el camino, pero nosotros somos tan cabezones que elegimos irnos por otro camino. Elegimos irnos por otro camino. Ese camino que va de ese camino de muerte que nos dice la palabra, en ese camino de sombras de muerte que dice el versículo 4. A veces lo elegimos nosotros mismos. Somos nosotros los que escogemos ese camino de sombra de muerte por donde caminamos. Nosotros que elegimos el camino por nosotros mismos. Elegimos ese camino. Y cuando estamos ahí, en ese valle de sombra de muerte, ¿qué es lo que hacemos? Señor, socorro. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has metido tú por ahí, cabezón? ¿Ves como cabezón por mí, no? ¿Por qué te has metido por ahí? ¿Por qué te has ido por ahí? Ese no era el camino. ¿Por qué te vas por ahí? Ay, es que yo no consiento que nadie me diga lo que tengo que hacer. Es que yo soy libre. Es que has agredido mi libertad. Y a veces tomamos las decisiones equivocadas. Por eso necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Por eso necesitamos esos valles, necesitamos esos pastos y necesitamos esos ríos frescos que Dios tiene para nosotros. Hermano, no es que nosotros seamos poca cosa, no, somos hijos de Dios. Amén. Somos evangelistas, somos los remanentes de esta época, los evangelistas del siglo XXI. No van a venir los del siglo pasado a hacer la obra, somos los del siglo XXI los que tenemos que hacer la evangelización de este mundo. Somos los remanentes, somos los misioneros de este mundo. De entre nosotros saldrán misioneros. Porque es necesario que así se haga. ¿Cómo? Sabiendo que Dios está con nosotros. Lo importante es que yo sepa que Dios está conmigo. No que este mundo sea muy grande. No hay que tener miedo al mundo, sino saber que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción. Amén. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Salgamos a conquistar el mundo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, que tu gracia esté sobre nosotros, que tu gracia, Señor, se manifieste en nuestras vidas, que tú hagas la obra que nosotros no podemos hacer, Señor, por cuanto nosotros nada podemos hacer, porque apartados de ti, fuera de ti, Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer fuera de ti. Padre, que podamos estar en tu presencia continua, constantemente y en todo tiempo y en todo momento que nos levantes. No importa la cantidad, no importa si somos pocos o muchos, no importa si la iglesia es pequeña o grande, no importa nada, sino que tú estás aquí. Señor, tú estás en esta iglesia, tú estás con cada uno de tus hijos aquí. No importa que seamos pocos, no importa que vengamos de trasfondos más, menos pobres, más, menos ricos, más, menos de lo que sea. No importa nuestra escala social, no importa, Señor, nuestro escalafón social. Lo que importa es que tú estás juntamente con nosotros, que tú nos has dado un pacto y que tú lo vas a cumplir por cuanto, Señor, tu palabra siempre la cumple. Nunca, Señor, dejas de cumplir ninguna de tus promesas, ninguno de tus compromisos, ninguno de los pactos que tú nos has dado, lo has dejado de cumplir. Por lo tanto, Señor, sigue estando con nosotros hasta que se cumpla, Señor, tu palabra y podamos proclamar ese Maranata, Cristo ven pronto, pero porque ya hayamos cumplido con nuestro propósito, porque ya hayamos cumplido con el plan que tú nos has dado, porque ya hayamos cumplido, Señor, con esa encomienda, Señor, que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones y has puesto en esta iglesia, como cuerpo de Cristo. Mientras tanto, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.